¿Cómo están amigos? Los saluda el pastor José Ortega y estamos en nuestro curso de oraciones efectivas, cómo orar con resultados. Estamos llegando al final de nuestro curso. Esperamos realmente que este curso haya sido de bendición, que te haya servido. Te recomiendo nuevamente que cuando hayas encontrado algo nuevo, no lo pases de largo, sino que te detengas un poquito, mires el fundamento bíblico que hemos usado, porque todo este curso tiene fundamento bíblico. No estamos dándote un curso de nuestras ideas, de nuestra costumbre, de nuestra tradición. Estamos basándonos en la palabra de Dios. Y esto lo hemos puesto lo hemos puesto por obra en su momento. Tenemos 18 años de ministerio y hemos visto los resultados de estas oraciones. Y cada vez son más sorprendentes. Nosotros tenemos una iglesia aquí en Lima, Perú. Antes hemos tenido una iglesia en Tulsa, Oklahoma. Y los resultados realmente siempre han sido sorprendentes porque Dios es fiel. Entonces, si Dios te ha dado una promesa y tú la conoces y la crees, entonces va a haber un resultado. Entonces, nuestras oraciones son oraciones poderosas en el sentido de que son oraciones de fe, de oraciones que vienen declarando y creyendo lo que nosotros ya hemos escuchado de Dios. Y esto es bien importante, ¿no? Porque muchas veces la persona suele decir, pero yo tengo fe, yo tengo fe. Claro, pero tú no puedes tener fe sin oír la palabra de Dios. Puede ser un asentamiento mental, ¿no? El decir, sí, yo quiero creer, creo, ya, decido creer. Pero muy claramente Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos hablando acá de un proceso espiritual, más que un proceso mental. O sea, si la persona sabe y se da cuenta de que creyendo va a tener el resultado, podría decir, ok, creo, dejo de dudar. Sí, pero lo que Dios quiere es que sea una fe basada en la Escritura, basada en su palabra, que has confiado en la palabra de Dios. Y hay muchos fundamentos, ¿no? Hay mucho fundamento. Entonces se trata de tener una fe pues realmente grande, una fe amplia, que te permita creer sin dudar, sin entrar en temor, que es lo que normalmente sucede. Si te das cuenta a estas alturas, probablemente ya hayas cambiado tu forma de pensar respecto a la oración. Antes lo que hacíamos era, si teníamos temor de algo, orábamos, ¿no? O sea, teníamos miedo, entonces orábamos y creíamos que resultaba. Hay que ser sinceros que probablemente, muy probablemente, nuestras oraciones no han dado resultados de esa manera, ¿no? Viniendo a orar desesperados a Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros permanentemente desarrollemos nuestra fe en su palabra, que estemos siendo edificados de manera continua. Y cuando venga el día malo, como dice el apóstol Pablo, entonces ya tenemos fe y podemos orar y vemos el resultado de las oraciones. Otra de las cosas que normalmente se dice en la tradición religiosa es, ya tú ora y ya Dios en su momento, ¿no? En su día, ya a su tiempo Él te va a contestar. Bueno, Jesús jamás oró de esa manera, ni Pablo ni Pedro, jamás oraron de esa forma, no vinieron a orar por alguien o impusieron sus manos en alguien y dijeron, ya mira, en el tiempo del Señor será. Eso no es verdad, esa es una muy lamentable tradición y está muy extendida, pero que no tiene un fundamento bíblico. Cuando el Salmo nos habla de el tiempo, nos habla no del tiempo del Señor, sino el tiempo de uno, es decir, tú das fruto a tu tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? Si estás en un tiempo en el cual eres nuevo creyente, no puedes tener una gran fe. Dice que Dios no permitirá que seas probado más de lo que puedes resistir. Pero se trata de que vayas venciendo, porque tú eres más que vencedor. Entonces tu fe tiene que ser creciente. No te puedes quedar con la fe de un niño, ¿no? Muchas veces decimos, sí, como la fe de un niño, pero el niño no tiene palabra, entonces, pero el niño cree, ¿no? O sea, confía. Eso imitamos de un niño, pero no quiere decir que no vamos a tener palabra. Tenemos que tener palabra, tener fundamento, de tal manera que cada vez podemos enfrentarnos también a problemas mayores, ¿ok? Y tener victoria, sin atemorizarnos. Ese es un poco el ADN de nuestra religión cristiana. A algunos no les gusta que digamos religión, pero es una religión en el sentido que hay un credo, y hay algunos ritos también, digamos, la Santa Cena es un rito, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un episodio final, lo que nos dé el tiempo, para repasar un poco estos fundamentos. Hay 10 fundamentos que hemos encontrado muy importantes para la oración efectiva. El primer fundamento que dijimos en el primer episodio fue el posicionamiento. Tú tienes que saber dónde estás tú y dónde está Dios.
¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente ora a un Dios lejano. La Biblia dice que nosotros somos templo de su Espíritu, que Él habita en ti. Si tú has recibido a Cristo, Él habita en ti, su Espíritu está en ti. Entonces tu oración tiene que ser una oración a un Dios que habita en ti, que es cercano. No es que tú te convertiste en Dios, pero muy claramente también la palabra de Dios nos dice que Él ha puesto de su naturaleza, ¿no? Para que compartamos esa naturaleza, es decir, ha puesto su Espíritu, somos templo de su Espíritu. Tu oración tiene que tener ese posicionamiento. Tú estás sentado, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros en la carta a los Efesios, que nosotros, por ejemplo, estamos sentados, hemos sido trasladados, como dice la carta a los Colosenses, a su reino, ¿no? Entonces, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, si estamos a su lado, de acuerdo a Efesios 2:6, que directamente dice eso, estamos con Él y somos parte de su reino, entonces tu oración tiene que ser una oración en confianza, no una oración a un Dios alejado o lejano de ti. Eso hay que solucionarlo antes de orar. Muchas veces me han dicho algunas personas, Pepe, por favor ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. Lo que pasa es que yo tengo una relación con Dios. Y si yo estoy más cerca de Dios es porque yo quiero estar cerca de Dios, no porque Dios no quiera que tú estés cerca. Entonces trabajemos esa parte del posicionamiento, es un asunto de fe. Es imprescindible que ores a un Dios que es cercano a ti, que habita en ti, al cual tú perteneces a su reino. ¿Ok? Ese es el primer fundamento. El segundo fue, la clave principal es permanecer. ¿Permanecer en qué? Dijimos, en permanecer en Él, en Cristo Jesús, y permanecer en su palabra. Entonces, su palabra tiene que permanecer en ti. Yo sé que podríamos, si un día tenemos un problema determinado, un problema de finanzas, podemos buscar una concordancia en la Biblia y buscar los versículos de concordancia y tratar de encontrar eso. Pero es mejor que tú de manera permanente, por eso debes ir a la iglesia varios días a la semana, si es posible, 2 o 3 veces a la semana, porque en las iglesias, en las buenas, te van a dar fundamento, te van a edificar. No estamos diciendo que vayas para hacer un montón de actividades, sino que vayas para edificarte, para que te enseñen la palabra de Dios. Entonces, y tú, por tu parte, en tu casa también lee la Biblia. Entonces, si tú permaneces en la palabra, va a ser fácil que puedas creer. Y Dios nos lo ha dicho, el Señor Jesús nos lo dijo en Juan 15:7, que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que querramos y nos será hecho. Entonces, no te olvides, la palabra tiene que permanecer en ti. A veces yo le pregunto a una persona y me dice, está orando por finanzas, ¿no? Problemas financieros. Y yo le digo, ok, ¿qué conoces de la palabra? Me dice, ok, el Señor es mi pastor, ¿qué más? Bueno, el Señor me ama. Sí, pues le digo, pero, o sea, está bien, es mejor creer que el Señor es su pastor, pero no es lo único. Hay cientos de versículos que nos hablan de finanzas. ¿Por qué crees que hay tantos versículos de finanzas y del dinero en la Biblia? Es para que los conozcamos. Entonces debemos permanecer en la palabra. Si tú tienes un problema de larga data, es decir, de hace tiempo con tus finanzas, tú debieras llenarte de la palabra de Dios para establecer la palabra de Dios primero en tu corazón y esa palabra no va a volver vacía. Esa palabra. Entonces tu oración va a ser una oración de fe en vez de convertirse solo en una oración de petición. Esa fue la segunda clave principal, que es permanecer. La tercera clave que vimos era creer que Él te oye. Entonces hay una confianza. Y volvemos un poco al mismo punto, ¿no? En 1 Juan 5, 14, 15 nos dice que cuál es la confianza que tenemos que Él nos oye. Que pedimos las cosas de acuerdo a su voluntad. Una persona que no abre la Biblia, ¿cómo puede saber la voluntad de Dios? Por eso es que la tradición, la gente que no conoce a Dios dice, Dios actúa de manera misteriosa. O si no, pues dice, la soberanía de Dios, Él decidirá. Tú no puedes dudar de Dios o creer cualquier cosa de Dios si Dios claramente en su palabra, Él se define. Si Él te dice que Él va a proveer según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿por qué tú limitas a Dios cuando Él provee de acuerdo a sus riquezas en gloria, no de acuerdo a tus capacidades ni de acuerdo a tus posibilidades, o de acuerdo a tu gobierno, o de acuerdo a cómo está la situación? Hay gente que dice, tú sabes cómo está la situación. Siempre mi respuesta es, yo sé cómo está la situación de mi Dios y cómo está la situación en el cielo. Ah, pues acaso ni modo que tú no vives en el cielo. Sí, pues, pero yo estoy unido al Dios de los cielos. Entonces, mi situación no es la situación del país, ¿no? Es la situación de mi Dios. Pero para eso se requiere fe. Entonces, es bien importante que tú creas
que Él te oye. ¿Cómo puedes estar seguro que Él te oye? Porque estás orando de acuerdo a su voluntad. Si te sientes mal, tienes un síntoma de enfermedad, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sabemos si Dios quiere sanarte, no sabemos si Dios de repente te envió la enfermedad, es todo lo contrario. Él se presenta como tu sanador. Él envió su palabra y te sanó. Él no está de acuerdo con ese dolor, con esa enfermedad. Eso es lo primero que tienes que saber. Entonces, cuando tú conoces su voluntad, entonces puedes tener la confianza que Él te oye. Si estás en duda de su voluntad, bueno, quizás en algo tienes que primero pedir sabiduría, ¿no? Para conocer la voluntad de Dios y después ya puedes orar con confianza. Entonces, la tercera clave fue creer que Él te oye, es decir, la clave de confianza. ¿Cuál fue el cuarto principio que vimos? Creer que recibes. Yo fui muy bendecido cuando por primera vez escuché Marcos 11:24, ¿no? Yo ya tenía algún tiempo de creyente y no había, no había prestado atención a Marcos 11:24 y Mateo 7:7, del versículo 7 al 11 en realidad, nos dice que cuando pidamos algo, creamos que recibimos. Yo no oraba así, yo oraba y pedía algo, le clamaba a Dios y ya, y me quedaba así, ¿no? Ya veremos si Dios responde o no. No, tú tienes que creer que recibes. Pero ¿cuál es esa confianza? ¿Cómo puedes tener confianza en que vas a recibir? Porque ya te lo ha prometido en su palabra. Si tú no eres familiar, no te has familiarizado con su palabra, no vas a poder creer, por más que quieras. Vas a tratar de creer, pero no se trata de tratar de creer, se trata de creer, ¿no? Entonces, cuando le piden al Señor Jesús que les aumente la fe a los discípulos, Él le dice, si tuvieras fe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la fe viene por Él. Oye, no podemos tratar de tener fe, eso no existe. ¿Tienes fe o no tienes? ¿No? ¿Cómo tienes fe? Te sometes a la palabra, te expones a la palabra de Dios. El cuarto fundamento fue creer que recibes. El quinto es no dudar nada, como dice el apóstol Santiago. En el primer capítulo, Santiago 1, del 6 al 7, dice que no pienses que el que duda recibirá cosa alguna del Señor, y así es. Porque la clave es la fe. Entonces, si tú oras y después dudas, me acuerdo un día que estábamos en el seminario y en la escuela bíblica, ¿no? Y uno de los alumnos había enfermado. Y entonces nos contaron, y entonces sugerimos orar, vamos a orar, ¿no? Todavía no empezaban la clase. Entonces empezamos a orar y éramos varios de nosotros. Y había una hermana muy linda, muy buena gente, pero oró con nosotros. Terminamos de orar y entonces la gente que venía después nos vio que estábamos orando ahí a la mitad del salón y, y luego nos preguntó, ¿no? ¿Y por qué están orando? Y la hermana que estaba ahí orando con nosotros dijo, es que el hermano tal está enfermo, dijo, ¿no? Entonces todos la miramos y dijimos, "Ay, nos malogró la oración", ¿no? O sea, puede parecer una exageración, pero cuando tú realmente estás en la palabra y conoces el poder espiritual, entonces, si tú ya oraste y creíste que recibes, ¿por qué sigues creyendo que está enfermo? ¿Te das cuenta? Entonces esta persona había orado de manera religiosa, había pedido pero no había creído que recibes. Si tú crees que recibes, empieza a declarar, está sano, porque ya está el poder de Dios operando en esa persona. De repente no es una sanidad que inmediatamente, también requiere fe de la persona, ¿no? De la gente que está alrededor, pero digamos, ya empieza a creer lo que Dios te ha ofrecido. Entonces, creer que recibes es imprescindible, no dudar nada, es el número 5. El 6 es orar al Padre. Ojo, tenemos que librarnos de tradiciones, que a veces yo entiendo el amor que podemos tener por los seres queridos o por algún otro tipo de deidad. Sin embargo, en la palabra de Dios el Señor Jesús es muy claro. Juan 16:23, Juan 14:10, Juan 5:19, Romanos 8:32, oren al Padre.
Eso no quiere decir que tú tengas respeto, que te inspires en la vida de de una persona santa de la antigüedad o de quien sea, pero la oración es al Padre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si tú encuentras que en la Biblia alguien ora a algún otro ser que no sea el Padre, Dios el Padre, entonces me avisas y cambiamos el curso inmediatamente. Pero después de 18 años de buscarlo te digo que no hay. Solamente la oración es al Padre, a Dios Padre. ¿Qué más? El principio número 7, orar en el nombre de Jesús. Esto es imprescindible. No es una muletilla, no es una frasecita al final. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Jesús es el que ha entrado al cielo de regreso luego de tener el cuerpo humano que tuvo, de asumir su cuerpo humano. Él pagó el sacrificio. En ese cuerpo humano fue torturado en la cruz por culpa de nuestros pecados, para que ya nosotros no suframos el castigo. Pero de esa manera Él, llevando su propia sangre, dice la carta a los Hebreos, que Él ha subido y está sentado a la derecha de Dios Padre. Él es el que intercede. Él es el que ha cumplido toda la ley. Nosotros estamos unidos a Dios gracias al trabajo de Jesús. No que nosotros hayamos cumplido toda la ley, no que nosotros hayamos logrado algo para ser perdonados. Lo que nosotros hemos hecho es creer en la gracia, en el regalo de Dios. Entonces, no podemos evitar ni olvidarnos de Jesús, porque es gracias a Él. Por eso toda la oración que implica cercanía a Dios y confianza a Dios es en el nombre de Jesús. Pidan en mi nombre, dijo el Señor Jesús. Entonces, ese es el principio número 7. Juan 14, 12, 15, Juan 14, 6. No te olvides de orar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ya estamos terminando. El principio número 8 es alabanza y acción de gracias. Eso tiene más sentido si es al comienzo, ¿no? Ya lo hemos visto también en el primer episodio. Nos acercamos a Dios con alabanza, con alegría. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedes acercarte con alegría si es que estás sufriendo, ¿no? Y el apóstol Santiago nos dice que cuando pasemos por pruebas, las pasemos con sumo gozo. Entonces, no es masoquismo, no es que nos alegremos de sufrir, sino que el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Ok? Entonces, si tú confías en Dios a pesar de la dificultad, tú vas a mantener tu fe. Es decir, ese gozo es una manifestación de tu confianza en Dios. No es que nos gozamos por estar sufriendo, eso sería un absurdo, ¿no es cierto? Pero tenemos confianza en Dios. Tu oración, y esto es una parte un poco difícil de digerir, yo lo entiendo, pero créeme que conozco personas que han sido transformadas por esto. Esto lo que voy a decir en este momento es muy importante. ¿Ok? Esto es, si tú logras crecer espiritualmente al punto que cuando tienes dificultades, no pierdes tu alegría, no pierdes tu gozo, entonces estás en el camino en el cual tus oraciones siempre van a ser con resultados, van a ser eficaces, ¿no? Si somos personas que cuando pasamos por dificultades, lo primero que nos cambia es la cara, nos ponemos serios o nos ponemos así, o peor, ¿no? Personas que cuando pasan dificultades le cuentan a todo el mundo sus problemas. Entonces, esas personas lamentablemente están muy lejos de encontrar el punto espiritual en el cual sus oraciones tienen resultados. Pero no es un asunto de tratar, de sobreponerse, ¿no? De esmerar. Me voy a esmerar en no deprimirme. No se esmero, no es un asunto de tu fe, es un asunto de cuánto poder espiritual hay dentro de ti. ¿Me entiendes? O sea, si tú eres una persona que te mantienes alabando a Dios, dando acciones de gracias, adorando a Dios, meditando en la palabra de Dios, vas a ser una persona que siempre estás fortalecida con la palabra de Dios. Pueden venir ataques fuertes, pero no vas a perder el gozo. Entonces, el gozo del Señor es tu fortaleza, acuérdate de eso. Entonces nos acercamos a Dios con alabanza y acción de gracias. Señor, gracias por escuchar mis oraciones. Gracias que tus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Gracias, Padre, porque sé que tú te deleitas en mi oración. Sé que tú me escuchas porque oro conforme a tu voluntad. ¿Ok? Sé que tú tienes que declarar esas cosas con alegría y con confianza. De ahí sale el principio 9 y ya estamos terminando. Hay que orar sin ansiedad ni preocupación. Yo sé que esto es contra la tradición, que esto es contra la costumbre, pero sin ansiedad ni preocupación es fundamental. Ya hemos visto el fundamento bíblico, Filipenses 4:6, 1 de Pedro 5:7, Marcos 4:19. El enemigo de la oración es la ansiedad.
Y eso es algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Y finalmente, orar con entendimiento y con el Espíritu. Eso está en Romanos 8:26 y 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, versículo 15. Es decir, orar con entendimiento y con el Espíritu. Seguramente en tu iglesia ya te explicarán cómo es la oración en el Espíritu, que es fundamental. Judas, versículo 20, nos dice que nosotros nos edificamos en nuestra santísima fe orando en el Espíritu. Entonces ambas oraciones son fundamentales. Hemos llegado al final de nuestro curso. Esperamos de verdad, oramos por ti, que este curso sea de gran bendición, que tus oraciones sean oraciones poderosas y que recibas siempre el beneficio de la oración, porque esa es la voluntad de Dios. Nos despedimos. Hasta el siguiente curso. Que seas muy bendecido.